¿De qué salud goza actualmente la marca España? ¿Cómo se nos ve a los españoles fuera de nuestras fronteras? ¿Cuál es la importancia de la imagen que transmitimos? El Estado es quien debe pilotar la estrategia de la marca España, hacerlo con visión de conjunto y buscando el bien común. Sin embargo, el Estado impulsa y anima, pero no decide ni actúa solo. Esta noche hablamos con el Alto Comisionado para la marca España. Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, nuestro invitado ha sido presidente de Iberia, Mercedes-Benz o Chrysler, miembro del Grupo Industrial de la OTAN y presidente del Círculo de Empresarios. Esta noche nos sentamos cara a cara con Carlos Espinosa de Los Monteros. Señor Espinosa de Los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le está quitando ahora mismo más el sueño? ¿Levantar la imagen que del país tienen los españoles o los extranjeros o otros países cuando miran a España? Bueno, pues mucho más la primera parte, ¿no? Es cierto que la imagen de España ha sufrido en estos 3 o 4 últimos años de la crisis, ha sufrido fuera, pero ha sufrido muchísimo más dentro de España. La opinión que los españoles tenemos sobre nuestro país, nuestra realidad actual y nuestras perspectivas de futuro es mucho peor que la que tienen por ahí fuera sobre España. ¿Y qué podemos hacer? Porque claro, si el problema usted ve prácticamente que primero tenemos que solucionarlo aquí para que cuando vayamos fuera hablemos mejor de nuestro país, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucha gente que habla bien de España. Ayer estaba en Madrid un gran economista que es Laffer, ¿no? Y Laffer decía, no veo en este momento ningún país con más oportunidades que España. Los que vienen por España son buenos embajadores de nuestra realidad. Nosotros recibimos como país 57 millones de turistas cada año y más del 85% son repetidores, es decir, que han estado ya por lo menos una vez antes, y más del 60% han estado como mínimo 3 veces, lo cual muestra un índice de satisfacción con su estancia en España, con lo que ven, con el país, con la gente, muy elevado. Los españoles nos hemos vuelto muy críticos, es cierto que estamos pasando momentos difíciles, pero tendemos a exagerar un poco no solo la situación actual, sino cómo vemos el futuro. Los españoles somos enormemente pesimistas. Pero hay motivos también para serlo. Bueno, no sé si enormemente, pero sí para decir, hay bueno, no estamos atravesando el mejor momento. Hay motivos para estar preocupados, para pensar que las cosas no van bien, hay motivos para, de alguna manera, comparar con cómo estábamos hace algunos años y ver que estamos peor. Pero también hay muchas cosas positivas que nos permiten ser algo más optimistas, pensar que hay solución a los problemas y que esta solución va a acabar llegando. Usted es Alto Comisionado para la marca España. Esto lo que quiere decir, entre otras muchas cosas, es que se trata de la persona encargada, de la sección encargada de velar precisamente porque esa marca España tenga bueno, pues connotaciones positivas. Entiendo que ahora es un momento también en el que lo económico tome más protagonismo. España, usted ya ha dicho antes, que es un buen lugar para que vengan de fuera, o por lo menos de fuera, para ojear y, si es posible, para invertir aquí. ¿En qué se puede invertir en España ahora mismo? Bueno, España es un país atractivo y las cifras lo refrendan para visitarlo, esos 57 millones que vienen. Para estudiar, somos el país donde vienen más alumnos de Erasmus de Europa. Para estudiar en las escuelas de negocios. Las escuelas de negocio españolas están ocupando los primeros lugares de Europa. Es un país bueno para retirarse y es un país bueno para invertir. El año pasado, el año 2012, a pesar de toda la crisis, España ha sido el país que ha recibido mayor inversión industrial de Europa. Ningún país de Europa ha recibido tanto inversión extranjera como España. Muy concentrada en el sector del automóvil, y es verdad que han coincidido pues 5 proyectos distintos, pero cuando se invierte en el sector del automóvil se está tomando una apuesta por un país que es competitivo, porque hay muchas posibilidades de invertir en otros sitios. Han venido a España producciones que estaban en otros países pues como Holanda, como Bélgica o también como Polonia. Entonces, ese es un sector, por ejemplo, donde
la inversión ha sido muy importante en el año 2012. Hoy hay muchos fondos que están contemplando ya la inversión en el inmobiliario. El precio del inmobiliario ha caído sustancialmente y resulta atractivo para mucha gente. El mayor proyecto de inversión que se está contemplando en estos momentos en Europa es el de Las Vegas Sands, que muy probablemente pues venga a Madrid y se inicien las obras en los últimos meses de este año. Es decir, que aún a pesar de las dificultades, y en parte también porque los precios han caído, pues España sigue siendo un lugar atractivo para invertir. Ha dicho usted al principio que es un buen lugar también para estudiar, pero se estudia y la mayoría de los jóvenes ahora tienen que marcharse de España para encontrar esas oportunidades. Bueno, ¿Esto va a durar tiempo? ¿Tiene no, algo positivo? no es la mayoría los que tienen que marcharse. Cada vez más. Es cierto que en este año 2013, por ejemplo, pues saldrán unos 50.000 jóvenes españoles licenciados que han terminado sus carreras y que no encuentran oportunidades en el mercado español, se van a marchar o se están marchando. Eso pues sería deseable que no ocurriese, pero tampoco es una tragedia, es una oportunidad para esas personas pues de enriquecerse cultural y económicamente, de aprender otro idioma, convivir con otras culturas, ampliar sus horizontes, tener unas experiencias fuera que cuando previsiblemente termine la crisis, pues después de unos años puedan volver a incorporarse a España el que quiera y el que no, pues seguir por ahí. Esto lo han vivido antes que nosotros los italianos por todo el mundo, ingleses que han estado por todo el mundo, y lo que ha ocurrido es que en España la gente se quedaba en España siempre, pero en otros países más avanzados que nosotros pues era bastante normal que los jóvenes se fueran buscando voluntariamente. Aquí a lo mejor lo que distingue es que en estos casos, pues más que voluntariamente, es forzadamente, ¿no? Y los que ya no son jóvenes y forman parte de ese grupo de casi 6 millones de parados que tiene España, ¿usted recomendaría a una persona que lleva más de un año parada que lo intentase fuera? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. O sea, lo que no se puede es conformarse con una situación de desempleo, con una situación de paro, que es una situación humillante para las personas, para su entorno familiar, para todo el mundo. Hay que hacer lo que sea, pero desgraciadamente estamos todavía observando que hay oficios y trabajos que los españoles rechazan. Hay que seguir importando gente para recoger la fresa en Lepe. Cuando yo era joven, los jóvenes españoles se iban a hacer la vendimia a Francia y no se les caían los anillos, y jóvenes de la universidad, y se trabajaba de camarero y se hacía lo que fuera. Ahora hay muchos españoles que todavía rechazan trabajos porque consideran que no son de la categoría para el nivel educativo que tienen, y en momentos de crisis hay que coger cualquier cosa. ¿Está usted satisfecho con la labor que está desempeñando ahora mismo como alto comisionado de la marca España? Bueno, no tengo que estar satisfecho yo conmigo mismo. Tendríamos que esperar un poco el tiempo y que los demás estuvieran satisfechos. Yo estoy muy contento de lo que hago. Me gusta lo que hago. Creo que tengo el puesto más bonito de España. No se lo cambio a nadie. Pero dicho todo eso, habrá que ver dentro de algún tiempo si efectivamente he hecho algo de utilidad y de provecho para mi país. Alguno ahora mismo al escucharle habrá dicho, hombre, con el pastón que tiene que cobrar, pero resulta que su cargo no está remunerado. No, yo puse dos condiciones para aceptar el puesto. Una, que no fuera un proyecto de partido político, sino que fuera un proyecto de nación, del Estado, que fuera por tanto integrador, que no perteneciera ni fuera propiedad de nadie, sino que todos los españoles de alguna manera estuvieran implicados. Y el segundo, no cobrar. No cobrar porque yo a lo largo de mi vida me he caracterizado muchas veces por criticar el nivel del gasto público. Cuando a la gente le preocupaba poco, pues nosotros desde el Círculo de Empresarios denunciábamos el peligro de los déficits. Acuñamos una frase que era el santo respeto al déficit, y si he defendido que hay que contener el gasto público, pues no quería contribuir
por mi parte, a aumentar el gasto público, por eso puse esa condición. ¿Entiende usted ahora las comunidades que están pidiendo mayor flexibilidad con el déficit? ¿Realmente es el camino para sanear de alguna forma las comunidades autónomas? Yo creo que hay que ser bastante inflexible en el tema del déficit, porque el tema del déficit es un tema que supone el que no aprendemos la lección. Ningún buen administrador puede aceptar que gastemos más de lo que ingresamos. Y aquí lo hemos hecho durante demasiados años. Entonces, ahora que nos están obligando y forzando para seguirnos prestando dinero a que reduzcamos el déficit, el ser tolerante con esto pues es no aceptar el principio básico del equilibrio de las cuentas públicas. Y, por tanto, yo en este terreno soy bastante intolerante. Pero si cualquiera de nosotros esto en casa lo aplicamos a Claro, diario, claro. ¿tan difícil resulta desde las instituciones hacerlo? ¿O porque cuando no se trabaja con el dinero de uno, las cosas son más alegres? Pues resulta difícil porque cuando las cosas van bien nos metemos en gasto público. Los políticos, cuando se presentan a las campañas electorales, todavía utilizan la mención a todo lo que han hecho. Y todo lo que han hecho ha supuesto gasto público. Y no solo en la construcción de lo que se ha hecho, sino después en el mantenimiento, que es una partida que siempre se ignora, ¿no? Entonces, los políticos tienden a presentarse con realizaciones. De hecho, en el año anterior a las elecciones se inaugura todo tipo de cosas, polideportivos, carreteras, aeropuertos, todo, y eso se presenta como un activo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque en general acaba siendo un pasivo. Hay obras indispensables que hay que hacer, pero hay muchas que se han hecho de una manera muy generosa. Entonces, cuando se tuerce el ciclo, cuando cambia el ciclo, nos encontramos que hay un nivel de gasto porque se ha construido una estructura de administración y de mantenimiento de todo eso que cuesta luego mucho reducirla, porque hay personas ahí que se han contratado y que hay que prescindir de ellos. Y una tentación, y aquí en Navarra ahora hay un caso, una tentación es a todas estas personas hacerlos funcionarios, cuando lo que teníamos que hacer era cerrar la entrada a más funcionarios, respetar a los que existen, pero no facilitar que de ninguna manera todo este personal contratado se haga funcionario. Y aquí en Navarra están, por ejemplo, hablando de eso, que me parece peligrosísimo, ¿no? No pasaría usted por ese aro. Yo, desde luego, no. Y con las obras, con las grandes infraestructuras que tenemos ahora a mitad, ¿qué hacemos? ¿Las paramos? ¿Continuamos? Bueno, ahí hay que ver en qué estado está cada una, ¿no? Las que están muy próximas a su terminación hay que terminarlas, y las que están en fases iniciales pues hay que pararlas y dejarlas ahí como monumentos al disparate. ¿Y qué hacemos con el tren de alta velocidad? ¿Genera oportunidades de negocio? ¿La marca España apuesta por el tren de alta velocidad, por una red que atraviese prácticamente todas las comunidades? La marca España apuesta por el hecho de que tenemos una tecnología, a consecuencia de estas obras que se han hecho en España, tenemos una tecnología de primera línea que nos permite acudir a concursos internacionales y llevarnos algunas adjudicaciones muy importantes, ¿no? En este momento, en el terreno de las infraestructuras en general, España está participando en 7 de las grandes obras que se hacen en el mundo, en el 70% de las obras. Y concretamente, pues una de las más ambiciosas es el tren de alta velocidad que va a unir la Meca con Medina en Arabia Saudita para el transporte de los peregrinos maometanos que van todos los años, vamos, una vez en su vida. Bueno, ese es un tren complejísimo, es una obra de más de 7.000 millones de euros, donde participan tanto en la ingeniería, en el diseño, como en la construcción, bastantes empresas españolas bajo un comando, una dirección española, ¿no? Entonces, algunas de las obras que se han hecho aquí en España, y concretamente en el tren de alta velocidad, han servido para ir desarrollando una tecnología y un know-how que hoy es exportable. Vamos a presentar también un consorcio de empresas españolas para el otro proyecto de alta velocidad que uniría Río de Janeiro con Sao Paulo y en otros países, en Estados Unidos,
Kazajstán hay otro proyecto, en Rusia. Entonces España se ha convertido en una potencia para la construcción de este tipo de trenes. Y hay que apostar claramente aquí en España por Bueno, yo tener creo que una en red. España hay que terminar lo poco que queda, que es el enlace de Galicia con el centro de España y la I vasca, y ya no hay corredores de alta velocidad, corredores donde tuviese sentido un tren de alta velocidad. ¿Está al tanto de la polémica aquí en Navarra? ¿De cuál de ellas? Con respecto al hay bastantes polémicas en con Navarra. respecto al tren de alta velocidad. Tenemos un tramo que une Pamplona a Castejón, del que se hizo cargo por adelantado el Gobierno de Navarra. Ahora, tanto en la Y vasca como aquí en Navarra, el Estado ha echado el freno, ahí el tren ha tenido que bajar la velocidad en su construcción, pero el caso es que vamos a tener un tramo en Navarra terminado entre Pamplona y Castejón, pero falta por definir la conexión tanto por el Desde norte Pamplona como con por sur. el sur. Entonces, bueno, pues hay quien está diciendo en estos momentos que se pare la obra, a pesar de que el Gobierno insiste en que, aunque vayan a tardar más años, se pueda unir tanto por el norte como conozco por el sur. suficientemente el tema como para opinar. No quiere opinar. No es que lo quiera, es que lo conozco, es que no me gusta. Bueno, las obras han No me empezado, gusta- está no me gusta funcionando. opinar ¿Usted cree de las cosas que no conozco. por Navarra tendría que, si ya se han iniciado las obras, usted entiende que la Y vasca tendría que conectar con Zaragoza? Razonablemente. Razonablemente. Vamos a hablar también de la huelga general. La huelga general. Sí, aquí en Navarra tenemos huelga general el jueves convocada por los sindicatos nacionalistas. ¿Qué le parece a usted? Eso ya no se lleva a ningún sitio del mundo. Huelgas generales ya es un concepto absolutamente obsoleto. ¿Benefician este tipo de convocatorias No a la beneficia marca a nadie. España? No beneficia a nadie. No beneficia, por supuesto, a la imagen del país, no beneficia a la sociedad en su conjunto, no beneficia a los afectados, no beneficia a nadie. Es un concepto del siglo XIX, la huelga general, que luego por una serie de circunstancias en algunos países permaneció en el siglo XX, pero en el siglo XXI suena a muy rancio, a muy antiguo, a una especie de cliché, pero de estos de blanco y negro, ¿no? ¿Y la labor de los sindicatos? Pues la labor de los sindicatos como organizaciones sociales de índole nacional pues han perdido mucho su sitio, ¿no? y su respetabilidad. En el mundo de la empresa los sindicatos son necesarios. Los empresarios, la dirección de las empresas necesita tener interlocución y esa interlocución se la proporcionan los sindicatos. Yo mi experiencia de más de 40 años en el mundo empresarial pues es que los sindicatos de empresa son siempre mucho más razonables, son siempre mucho más conocedores de la realidad y por tanto es mucho más fácil alcanzar acuerdos con ellos que lo que son las grandes centrales sindicales que se mueven por ideología política y por consignas generales que desconocen la realidad individual de las empresas. Entonces, los sindicatos yo creo que tienen su sitio en las empresas y cada vez menos como esas grandes cúpulas, ¿no? Usted cuando viaja por ahí, cuando tiene encuentros con empresarios, con instituciones, ¿cómo le hablan de España? Por ejemplo, ¿trascienden los temas referidos a los desahucios, por ejemplo, de nuestro país fuera de aquí? No. Este drama que podamos No. vivir aquí. Bueno, un drama que hay que ponerlo en su justa medida también, ¿verdad? Porque parece que aquí se está incumpliendo la obligación de pago de los que tienen hipotecas de manera general y que se está echando a la gente. El Banco de España no hace mucho ha publicado las cifras al cierre del ejercicio pasado. En España había 6 millones de hipotecas vigentes. De esas 6 millones de hipotecas, prácticamente el 60%, es decir, casi 4 millones, eran de locales comerciales, el resto eran de viviendas. De esas viviendas, más de la mitad eran de primera vivienda, pero había un tercio de segunda vivienda,
Y al final, de esos 6 millones de hipotecas, había 130.000 hipotecas que no se estaban atendiendo. Y el 80% de locales, es decir, la típica tienda que se ve obligada a cerrar y había una hipoteca y se queda sin pagar. Al final, el año pasado, se hicieron 2.300 desahucios de 6 millones de hipotecas. Y de ahí 5.900.000 personas que cumplen y pagan su hipoteca. Y hay 2.300 que por las circunstancias que sean no lo pagan y han sido objeto de desahucio. Y hay unas 30.000 que están en proceso, en el cual puede que acaben en desahucio o no. Entonces el problema no es de esa magnitud como se presenta muchas veces en los medios de comunicación, sino que es un problema localizado en 2.300 personas o familias que han sido desahuciadas. Esto, como es lógico, llena las páginas de los periódicos españoles y de vez en cuando tiene algún reflejo en la prensa internacional. Pero en el mundo internacional la gente está acostumbrada a que el que no paga pierde el derecho a ocupar la vivienda y por tanto a nadie le sorprende ni le rasga las vestiduras porque alguna persona que ha dejado de pagar y que no ha podido renegociar otro sistema de pago se ha desahuciado. El problema es cómo se hayan podido hacer las cosas aquí, que eso tampoco trasciende fuera, ¿no? Sí. ¿Y el deterioro de la imagen de la monarquía en España ha sido también proporcional fuera como dentro de nuestro país? ¿O la imagen del rey sigue siendo la que tenía fuera? La imagen del ¿Tan rey, buena como la que tenía? la imagen del rey sigue siendo muy buena. Sigue siendo muy buena y la gente también sabe distinguir lo que es la figura del rey y lo que puede ser un yerno del rey y la conducta del rey. En bastantes periódicos extranjeros he visto que se ha opinado favorablemente sobre el hecho de que a pesar de ser yerno del rey, pues está ante la justicia y está siguiendo los procedimientos normales. Pero algún deterioro se produce. Algún deterioro sin duda se produce, sobre todo pues, en periódicos más sensacionalistas o periódicos menos rigurosos que mezclan todo. Pero en general se distingue bastante lo que es la figura del rey, que sigue siendo un elemento aglutinador del país y un elemento de moderación y una persona que ha ayudado mucho a la imagen de nuestro país fuera de lo que es algunos miembros de su familia política. Con lo cual el príncipe Felipe de momento tendría que esperar. Bueno, yo creo que en todo caso, ¿no? Con escándalos o sin escándalos, la monarquía es una institución que se rige por unas normas y únicamente cuando el rey fallece le sucede su hijo o cuando el rey pues, entra en un estado de salud que le impide desempeñar sus funciones. ¿Qué le parecieron las declaraciones de José María Aznar de la semana pasada? De esa posible vuelta. Pues yo no estoy en política, así que no opino de eso. No opino. Tiene que seguir Rajoy donde está y no cuestionárselo a nadie. Hombre, Rajoy tiene una mayoría parlamentaria absoluta, que es algo que no es muy frecuente en la historia de la democracia española. Creo que es la segunda o tercera vez que hay mayoría absoluta y, por tanto, mientras tenga ese respaldo parlamentario, pues naturalmente que tiene que seguir al frente. ¿Qué necesitamos para mejorar la marca España? ¿En qué está trabajando ahora mismo para poder revitalizarla? Le he visto además que viene con una corbata muy para la ocasión. Este es mi uniforme. Yo tengo varias y las voy cambiando, pero todas van alrededor de este motivo, ¿no? El señor Botín, por ejemplo, lleva una corbata roja del Banco Santander siempre. Bueno, pues como yo trabajo para España S.A., pues me compro corbatas que tienen estos motivos. ¿Qué necesita la marca España para revitalizarse? Pues en el interior necesita más confianza de los españoles en su país, un poco más de optimismo, menos pasión, ¿no? Nosotros somos un país muy pasional y lo mismo pasamos del cielo al suelo con gran velocidad, ¿no? Fuera la gente es algo más racional, en el equilibrio entre pasión y razón. Nosotros nos pasamos por pasión, ellos en algunos sitios se pasan por razón, son más aburridos, nosotros somos más divertidos siendo así, ¿no? Entonces necesitamos un poco elevar el ánimo, mirar que en el mundo hay 200 países en el planeta y que nosotros pues somos entre el 10 y el 20, unas veces el 15, otras el 16, pero vamos, que estamos en el grupo de cabeza
imaginemos una carrera ciclista, ¿no? Pues si vas el 15 en la carrera vas muy delante, ¿no? Somos un país que tiene una historia pues extraordinaria, como muy pocos, que tiene un clima fantástico, que tiene unos atractivos de todo tipo y que es el país que más ha crecido, incluyendo el año 11 y 12, que son años negativos, que más ha crecido Europa en los últimos 30 años. O sea, eso se nos olvida. Pero cualquiera que tenga un poco de memoria, pues solo hace falta que mire cómo era una imagen de una ciudad o de un pueblo español hace 30 años y cómo es hoy. Las carreteras, la calidad del comercio, las tiendas que tenemos hoy. Es decir, somos un país que ha hecho un gran esfuerzo y un gran desarrollo con el trabajo de mucha gente y no nos podemos deprimir a la primera dificultad. Hemos tenido 13 años seguidos de crecimiento, desde el año 94 hasta el 2007, ¿no? Y ahora pues estamos en unos años de ajuste porque hemos cometido excesos, pero no nos podemos dejar llevar por esa depresión. Entonces en España necesitamos un poco más de ánimo. Fuera necesitamos ir también reduciendo el diferencial que hay entre lo que es nuestra realidad y lo que pueda ser la percepción sobre España. Esa percepción es muy distinta de unos países a otros, pero en general tenemos todavía un diferencial. Hay muchos sitios donde no se nos reconoce nuestra capacidad tecnológica, donde seguimos siendo percibidos como un país agradable para vivir, para visitar, para disfrutar, con un buen estilo de vida, pero no se nos considera como una potencia industrial. Y lo somos en muchos terrenos. Hay muchos campos donde estamos pues, entre los 5 primeros del mundo, en energías renovables, en los trenes de alta velocidad que hablábamos antes, en las grandes obras de infraestructura. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por difundir todo esto, por dar a conocer dentro de España y fuera pues lo que somos hoy. Eso es un poco lo que nos falta. ¿Y cuál debería ser el papel de la sociedad civil? Usted que ha sido cofundador del think tank Civismo con Julio Pomés. Bueno, pues yo creo que el papel de la sociedad civil es precisamente ese. Primero, hacer todos nuestro trabajo bien, procurar perseguir objetivos de calidad, de excelencia, de olvidarnos de las chapuzas, de cosas, hacer nuestro trabajo bien y luego transmitir buenas noticias, ¿no? Porque todos los días se producen malas noticias, pero también se producen buenas y muchas veces solo tenemos conocimiento de las malas. Entonces tenemos que recuperar un poco ese optimismo, la sociedad civil, los individuos, tener mucha más confianza en nuestras propias fuerzas. Yo soy de los que cree que el hombre no tiene límites, que los límites nos los autoimponemos, que llega un momento en el que nos conformamos y nos acomodamos y no seguimos luchando. Y el español tiene todavía mucho camino que recorrer hacia adelante y que se va a recorrer. Y entonces ahí tiene que sumarse todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente, don Carlos, buscar las noticias buenas es mucho más complicado que encontrar las malas, se lo aseguro. No, las malas se encuentran con gran facilidad, pero hace poco estuve en un... Pero las buscamos, las buscaremos. Estuve en una universidad de Madrid, en la Universidad Camilo José Cela, y entonces ahí los estudiantes de periodismo les lancé un reto hace unos meses y he vuelto hace poco y me lo enseñaron, ¿no? Han hecho un periódico que se llama Buenas Noticias, ¿eh? Y llenaban bastantes páginas. Hacían un periódico 2 veces al mes como parte del ejercicio de su enseñanza y su profesión, pero sacaban un periódico que se llama Buenas Noticias, lleno de buenas noticias y que también las hay. Que a ver las haylas. Carlos Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo que me han dedicado. Y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.